estudiando técnico de atención a personas en situación de dependencia. En el vídeo de hoy voy a hablaros sobre los cuidados paliativos y para ello voy a entrevistar a Manuel Martínez Sellés, cardiólogo y presidente de Médicos de la Comunidad de Madrid. Para empezar, vamos a ver qué son los cuidados paliativos. Son una rama de la medicina que se encarga de prevenir y de aliviar el dolor de los usuarios, tanto físico como psíquico, y de dar la mejor calidad de vida a los usuarios terminales. Perfecto. Bueno, los cuidados paliativos, y además ahí tenemos la suerte de que hay una definición muy clara que es de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Porque muchas veces el problema que hay aquí es que hay mucho desconocimiento y a la gente cuando le hablas de cuidados paliativos, pues a veces piensa que es otra cosa. Y de hecho es curioso que sucede incluso que cosas que son totalmente contrarias, como son los cuidados paliativos y la eutanasia, que hay gente que las confunde, ¿no? Entonces, ¿cuál es la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud de los cuidados paliativos? Digo la Organización Mundial de la Salud porque creo que es una definición que es muy universalmente aceptada por todos, ¿no? Entonces, sería planteamientos que mejoren la calidad de vida de los pacientes y también de las familias cuando tengan enfermedades avanzadas, ¿no? Y es importante que la Organización Mundial de la Salud destaca que tienen que ser medidas que alivien todo tipo de sufrimiento. Es decir, no solo el dolor, por supuesto, el dolor y sufrimientos físicos, como puede ser falta de aire, náuseas, vómitos, pero también sufrimientos de otro orden, psicosociales, espirituales. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y también se destaca en esta definición que los cuidados paliativos se tienen que iniciar de forma temprana, es decir, idealmente serían cuidados que se inicien pues meses antes del fallecimiento. No estamos hablando de cuidados moribundos, es decir, lo que se trata es que las personas enfermas los últimos meses de su vida estén en la mejor situación posible, ¿no? Estos serían los cuidados paliativos. Claro. ¿Qué es la eutanasia? Y ahí yo creo que también lo mejor es usar la definición de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Sería una acción de un médico que provoca deliberadamente la muerte de un paciente. Se entiende que es un paciente que está sufriendo de una enfermedad avanzada. Entonces la eutanasia sería algo así como el homicidio por compasión. Tienes un paciente sufriendo. Entonces, en vez efectivamente de aplicarle cuidados paliativos, que sería lo que hay que hacer para que ese paciente deje de sufrir, pues la otra solución que se propone es matar al paciente. ¿No? Entonces, por eso digo que son dos situaciones totalmente contrapuestas. En uno, lo que intentamos es que ese paciente viva mejor los últimos meses de su vida, y en la otra lo que se hace es matar a ese paciente. Sí, vale, muy bien. Entonces, a ver, muchos defensores de la eutanasia piensan que cuando una persona que está en la fase de morir debe hacerlo dignamente. Entonces, hay quien piensa que, por ejemplo, imagínate que una persona se está muriendo o que ya es muy mayor. Entonces le dicen, es que ahora mismo está sufriendo, tiene Alzheimer, no se acuerda, sería mejor matarlo para que ya está, para que no siga sufriendo. Entonces, eso... Desde luego. O sea, lo primero, hay que entender los argumentos de las personas que defienden la eutanasia. Es decir, también existen argumentos a favor de la eutanasia. Como bien has dicho, hay básicamente dos. Uno ya lo has mencionado, que es el evitar el sufrimiento. Y el otro es la defensa de la autonomía, es decir, que cada uno sea libre de tomar sus propias decisiones. Respecto al primer argumento de evitar el sufrimiento, como digo, gracias a Dios, hoy en día la medicina nos da muchas opciones. Entonces, cuando tenemos pacientes que están sufriendo, tenemos muchas armas terapéuticas para intentar que dejen de sufrir. Y si eso no es posible, porque puede haber, es poco frecuente, pero hay situaciones extremas que pese a todo no conseguimos que el paciente deje de sufrir, ahí hay una alternativa que es lo que se llama la sedación paliativa. ¿Qué es la sedación paliativa? Es dar sedantes, analgésicos para quitar este sufrimiento a unas expensas de que el paciente pierda el conocimiento. Esto no es eutanasia, es decir, se usan dosis
para que el paciente deje de tener estos síntomas, pero no para matar al paciente. Independientemente de que en casos raros, de forma no buscada, eso puede acelerar la muerte. Puede suceder, pero sería como un efecto secundario no buscado. Es algo así como si yo a un paciente le receto un antibiótico, ese paciente resulta que era muy alérgico a ese antibiótico, tiene una reacción alérgica fuerte y se muere. Evidentemente que yo no le he recetado el antibiótico para que se muera, es un efecto secundario no buscado. Pues en la sedación paliativa puede pasar eso. Bueno, esto respecto al primer argumento de evitar el sufrimiento. Y el segundo argumento, que de hecho es el argumento que para los partidarios de la eutanasia más justifica la eutanasia, bueno, luego hay un tercer argumento que sería el económico, luego si quieres comentamos. El segundo argumento, que es este de la autonomía, es que cada uno tome sus propias decisiones. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando un paciente pide eutanasia, lo primero que casi de forma unánime, desde luego la gran mayoría de pacientes, lo que están pidiendo es atención, lo que están pidiendo es que les cuiden, que les traten los síntomas, etc. Y de hecho esto es curioso, que los paliativistas, que son los médicos que más peticiones de eutanasia reciben, son los más contrarios, porque ellos saben que cuando un paciente pide eutanasia está pidiendo otra cosa. Además, muchos de estos pacientes, simplemente por su condición clínica, tienen una disminución de sus facultades mentales. Muchos pueden tener situaciones de depresión patológica. De hecho, hoy en día, cuando tenemos pacientes con una enfermedad avanzada, no se permite, o en muchos casos no se permite, que tomen decisiones importantes, como puede ser hacer un testamento, ¿no? Pues, si el notario no comprueba que el paciente está en sus plenas facultades, no lo permite, ¿no? Entonces, pues en el caso de la eutanasia sería algo similar. O sea, hay situaciones clínicas que ya ni siquiera te hacen que seas dueño de tus propias decisiones. Pero a mí lo que me parece más grave es que muchas veces se defiende la eutanasia desde este principio de autonomía, pero lo que se ha visto en los países en los que se ha aprobado la eutanasia es todo lo contrario. Es que hay presiones para que personas con enfermedades avanzadas soliciten la eutanasia. Es decir, paradójicamente, el aprobar la eutanasia acaba retirando autonomía a los pacientes, sobre todo a aquellos pacientes pues, que están en peor situación, que tienen también, incluso desde el punto de vista socioeconómico, una situación más desfavorecida. Por lo tanto, resulta paradójico que algo que se defiende desde el punto de vista de promover la autonomía, pues acaba reduciendo la autonomía de los pacientes y muchos de ellos acaban solicitando la eutanasia presionados para no ser una carga para su familia, para no ser una carga para la sociedad. Y por último, el tercer argumento, que es el argumento económico, que es cierto que la eutanasia es muy barata, es decir, hay muchos países, y España es un caso, que tenemos un verdadero suicidio demográfico, hay muy poquitos niños, muchos ancianos que además cada vez viven más y cada vez necesitan más cuidados y además están cobrando pensiones, con lo cual, pues desde el punto de vista económico, básicamente hay dos soluciones. Uno sería promover la natalidad y el otro es la que lamentablemente están promoviendo, que es matar a los ancianos enfermos para que dejen de cobrar pensiones y para que dejen de generar un coste en el sistema sanitario. Sí, vale. Pues yo te iba a preguntar lo de la economía, así que esa ya nos la saltamos. Pero, ¿por qué se promueve la eutanasia si hay cuidados paliativos? O sea, ya hemos dicho lo de la economía, pero ¿solo es por eso? ¿O, No, es que, aparte de los argumentos que he dicho antes, lamentablemente no hay cuidados, evidentemente que hay cuidados paliativos, pero hay muy pocos cuidados paliativos. Es decir, en el último Atlas Europeo de Cuidados Paliativos, publicado hace un año, se recomiendan 2 servicios de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes. España no llega ni a la mitad, tenemos 0,6. Y además hay autonomías que son particularmente deficitarias. Es decir, nosotros estamos en una situación muy deficitaria en cuidados paliativos y por eso parece particularmente cruel que se plantee aprobar una ley de la eutanasia en esta situación. Es decir, tienes a la gente sufriendo, en vez de poner los medios para que no sufran, lo que vas a hacer es matarlos. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros estamos deficitarios en cuidados paliativos
porque tenemos pocos servicios de cuidados paliativos, pero es que además España es de los poquitos países de Europa, hay otros, pero básicamente son los que tienen la eutanasia legalizada en Europa. Ese también es un dato importante. La eutanasia solo está legalizada en el Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, ¿no? Y lo digo porque a veces cuando se ve en la prensa parece que somos la excepción, todo lo contrario, ¿no? Es muy raro que haya países que tengan la eutanasia legalizada. Entonces, con la excepción de esos países y muy poquitos más, todos los demás países en Europa tienen una especialidad oficial de cuidados paliativos. Es decir, cuando uno acaba la carrera de medicina, hace un examen que es el examen MIR y luego elige especialidad. Yo, por ejemplo, elegí cardiología. Pues si yo hubiese querido elegir cuidados paliativos, no podría, ¿no? Porque en España no existe esta especialidad oficial y, como digo, esto viene a ahondar hasta qué punto somos deficitarios en cuidados paliativos. Vale, la siguiente pregunta, ¿es posible aceptar el final de una persona en casa? Y si lo es, ¿cuáles son las condiciones? Desde luego, la mejor forma de morirse es en casa. No hay ninguna duda de eso. O sea, todos los autores que se dedican a esto, todos coinciden en eso. Alguno es incluso más radical y ha dicho que la mejor forma de intentar que el procedimiento o los últimos días de vida de una persona sean adecuadas es no llevar a esa persona al hospital. Es decir, hay autores incluso que llegan a decir esto. Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo he visto morir a mucha gente en el hospital y está claro que en los hospitales se muere mal. Ahora bien, hay que saber que hay algunas situaciones clínicas que hacen muy difícil que el paciente se pueda morir en casa, porque el controlar los síntomas en algunas situaciones clínicas en casa es particularmente difícil. Dicho lo cual, desde luego tenemos que cambiar. De hecho, hay países que ya lo están cambiando, ¿eh? O sea, en Estados Unidos, que el porcentaje de gente que se moría en casa respecto a los hospitales iba bajando, ya en los últimos años va subiendo. Y en España, la mayoría de la gente se sigue muriendo en los hospitales, pero ya estamos intentando implementar muchos cuidados paliativos domiciliarios. De hecho, en Madrid hay un programa que funciona muy bien que se llama ESADE, de equipos de soporte de asistencia domiciliaria, que están permitiendo que los pacientes se mueran en casa. Mi recomendación es, en pacientes con enfermedades avanzadas, pues que se mueran en casa, y si eso no es posible, si tienen que irse al hospital, intentar algo así como llevar la casa al hospital, ¿no? Pues que el paciente esté pues, con su familia. Esto a veces tampoco es fácil, ¿no? Porque a lo mejor mascotas o pues, el ambiente de casa, y además con todo el tema que tenemos del coronavirus, que no pueden siquiera ir los familiares. Pero bueno, el intentar que los pacientes que se mueran en el hospital se mueran en la situación más parecida a lo que sería morirse en casa. Claro, entonces, los que se mueren en el hospital, si no pueden morirse en casa, que estén como si estuvieran en casa, ¿no? Claro. O sea, ahí lo ideal sería, pues yo qué sé, pues que el paciente esté con los objetos que le son familiares, pues el sillón o lo que sea, pues que se le lleve al hospital. Luego hay cosas que es más complicado, pues plantas, animales. Hombre, la familia es muy fácil, ¿no? Pues que los familiares cercanos. Pues eso, intentar que el ambiente del hospital sea lo más parecido al que él podría tener en casa. Vale, sí. Y luego, ¿los médicos pueden a veces tomar ellos la decisión sin que el paciente o la familia lo diga de realizar la eutanasia en algún paciente? ¿Por el caso? ¿Por qué? Bueno, claro, esto es lo que se llama la pendiente resbaladiza. En los países donde se ha legalizado la eutanasia, que hay muy poquitos, como digo, menos del 3% de la población mundial vive en países que tengan la eutanasia legalizada. Entonces, habitualmente cuando se legaliza la eutanasia se hace con unos principios muy estrictos. Es decir, tiene que haber una petición muy clara por parte del paciente, hay un tiempo desde la petición hasta que se realice la eutanasia, tiene que venir un equipo externo médico que compruebe esa petición, es decir, está al inicio todo como muy regulado. Lamentablemente lo que se ha visto en estos países, porque hay algunos como Holanda que ya aprobó la eutanasia pues hace 18 años. Entonces, se ha podido ver esta pendiente resbaladiza. ¿Qué significa eso? Que estos supuestos, uno tras uno, se van saltando. Y hoy en día, en Holanda, se está haciendo eutanasia a ancianos con Alzheimer, a niños con discapacidad, es decir, a pacientes que incluso por su propia condición clínica no están capacitados para pedir la eutanasia. Y entonces, esto es el temor que existe, que una vez se aprueba la eutanasia,
es algo incontrolable. Además, lo que se ha visto en estos países es que también estos equipos externos que al final tenían que confirmar que el paciente ya ni siquiera existen y se están haciendo eutanasias directamente por parte de los médicos que están a cargo de esos pacientes. Vale, ya la última pregunta, ¿por qué la sociedad tiene miedo al dolor? Porque con los pacientes no quieren que sufran, entonces los matan, o si no, cuidados paliativos, pero ¿por qué tiene miedo al dolor? Claro, tenemos una sociedad efectivamente que cada vez tiene más miedo al dolor y al sufrimiento en general, ¿no? Lo primero, hay un motivo biológico, es decir, que el dolor tiene, como todos sabemos, un componente desagradable, aunque también, independientemente del valor que pueda tener el dolor y el sufrimiento, trascendentalmente, que eso también los que tenemos fe creemos que tiene mucho, pero incluso desde el punto de vista humano, el tener dolor, el estar enfermo, el sufrir, nos hace mejores personas y por lo tanto es importante que no hay que evitar a toda costa el dolor y el sufrimiento. Yo he tenido pacientes que me han dicho pues, de limitar el uso de analgésicos. Evidentemente que esto no hay que asumir conductas heroicas por parte de nadie, ¿no? Pero esto que nos ha llevado a la sociedad a evitar el sufrimiento y el dolor a toda costa, pues en el fondo el ser humano, la persona, pues tiene que aprender a sufrir, tiene que aprender a tener momentos de dolor y de hecho cuando los tenemos, luego lo que se ha visto, yo he tenido la suerte de verlo pues, en compañeros míos que han estado enfermos y cómo luego después de esta enfermedad pues son no solo mejores personas sino mejores médicos, con lo cual efectivamente es una pena pues, que a veces pues, intentemos apartar artificialmente a todas las personas del sufrimiento, del dolor. Hoy en día, por ejemplo, a mí cuando se mueren familiares, a mí me gusta ir con mis hijos al tanatorio y a los funerales y tal. Y, oye, pero ¿cómo vas a llevar a los niños? Bueno, es que los niños tienen que conocer esta realidad y al final estamos transformando al dolor, al sufrimiento y a la muerte como en tabús de los que no se habla y esto a mí me parece que es una pena. Muy bien, pues nada, que vaya todo bien. Nada, hasta luego. Adiós. Como ha dicho Manuel, en la sociedad actual debería haber 2 centros de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes, pero lamentablemente solo hay un 0,6% de cuidados paliativos en toda España. Y además, la sociedad actual está basada en una serie de valores que son los de la comodidad propia. Por eso hay personas que piensan que cuando alguien está recibiendo cuidados paliativos es un estorbo y hay que realizar la eutanasia.